Volvemos. Y estamos con Eduardo Lázari, que es historiador, está con nosotros acá. Gracias por haber venido, Eduardo. Un gusto, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, acá con algunas preguntas que tienen que ver sobre todo con el protocolo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Vaticano? O sea, ¿cuáles son los pasos después de la muerte de un papa? Bueno, por un lado hay una serie de rituales religiosos vinculados a lo que se tiene que hacer con el cuerpo, romper el anillo, declarar la Santa Sede en sede vacante. Significa que no hay nadie quien gobierne, salvo el cardenal Camarlengo, así se lo llama, que es el que oficia de, digamos, jefe de Estado provisorio. No se toma ningún tipo de decisión hasta que se elija el nuevo Papa, salvo aquellas que son administrativas. Se está preparando el funeral mucho más sencillo que los que estamos acostumbrados a haber visto, como vimos el de Pablo VI, los que te peinamos canas, ustedes no llegaron a eso, el Papa Juan XXIII, el mismo funeral que se hizo con el Papa Benedicto, en el que se respetó lo que el Papa Benedicto había decidido. Recordemos que el Vaticano, desde el punto de vista político, y la Iglesia como institución, es una monarquía absoluta, es decir, que lo que decide el Papa es lo que se hace. Sí. Ahora va a comenzar a verse esa ceremonia que el Papa simplificó, va a ser mucho más sencilla, menos complicado. El tema de los ataúdes antes eran 3 ataúdes, uno dentro del otro, que tenía representación, eso se va a simplificar. Y la novedad para el siglo XX, que es, para el siglo XXI, pero que también abarca el XX, que es que va a ser sepultado fuera del Vaticano, es decir, va a ser sepultado en la Basílica Santa María la Mayor. Yo creo que ahí hubo un juego simbólico que pensó el Papa, porque Santa María la Mayor está a 80 metros de la Embajada Argentina. Claro. Es decir, que va a ser sepultado muy cerquita del territorio argentino en Roma. Hoy escuchaba a la mañana que, por ejemplo, el arzobispo de Santiago de Compostela decía que lamentaba que el Papa no hubiera ido a Santiago de Compostela. En este sentido, Francisco fue a las periferias y de alguna manera que lo sepulten en Santa María la Mayor, que forma parte, digamos, de los territorios vaticanos, pero fuera de la ciudad del Vaticano, es todo un símbolo. Lo vamos a ir descubriendo porque el funeral se va a hacer con un ritual nuevo, claro, un ritual más sencillo, seguramente más popular en el sentido, vamos a ver cuántos días dura el funeral. A todos los papas se le hace un tratamiento de embalsamamiento, de conservación del cuerpo, para que el funeral pueda durar el tiempo que se decida. Así que eso mañana se va a saber con claridad, el protocolo en cuanto a hechos y tiempos. La particularidad de que él mismo ha modificado la manera de hacer las exequias, con esto que decías, y con un cambio incluso en el vocabulario también. Más llano. Sí. Bueno, el Papa Francisco llegó al Vaticano con 3 finalidades. Un Papa que no fuera de la curia romana. Un Papa que tuviera autoridad. El Papa Francisco fue un hombre que a lo largo de toda su vida, dentro de los jesuitas, dentro del Arzobispado de Buenos Aires y como Papa, demostró una formidable autoridad. Y el otro tema, el más importante sin duda, era un hombre que llegaba con facilidad, haciendo sencillos temas complejos, porque no es que el Papa hablaba de cosas simples, el Papa hablaba de lo mismo que hablaban los otros papas, pero lo hizo con una sencillez de lenguaje que llegaba a los sectores más postergados, claro, de la sociedad, y él cumplió esa tarea que pocos líderes han hecho en los últimos años en el mundo, que es hablar de los que no se habla. Hablar, claro, de los pobres, de los desplazados, y lo hacía con mucha firmeza y con mucha suavidad, que es una de sus grandes características. Si uno ve la historia de la Santa Sede, sí, generalmente lo que ha pasado en el pasado es que a etapas aperturistas le llegan etapas conservadoras en cuanto a los papados. Bueno, en el caso del Papa Francisco es muy difícil definirlo como progresista o como conservador. No modificó nada de lo que tenía que ver con las tradiciones de la Iglesia. No cambió ningún dogma, no intentó modificar nada de la estructura litúrgica. Sin embargo, cambió quizá la mirada social. Entonces, hay aspectos en los que uno podría decir que Francisco
fue un conservador. Hay aspectos en los que uno puede decir que fue un progresista. Yo creo que, bueno, para quienes somos creyentes, el Espíritu Santo va determinando qué es lo que conviene en cada momento y como siempre ocurre, el que entra papa un cónclave sale cardenal, como le pasó a él, que fue una sorpresa para el mundo. Sí es cierto que la línea, llamémosla bergogliana, esto es quizá una exageración, es la que va a dominar el cónclave, ya que 3/4 de los cardenales los nombró Bergoglio, pero Bergoglio nombró cardenales que no siguen su línea, sino que los nombró porque eran los hombres necesarios para cada iglesia nacional. En ese sentido, digamos, me parece que lo que sí se ha abierto, este es el primer cónclave en la historia en donde los europeos no son mayoría. Ahí está. Este sí es un dato importante. Eduardo, quédate porque queremos también ir a la calle, lo que está pasando ahora. Desde tempranito empezaron a llegar ofrendas florales, a prenderse velas. En los dos lugares más icónicos, por supuesto, la Catedral Metropolitana, donde estuvo como arzobispo